Bienvenidos a un nuevo programa de Seguridad Social 4.0. Hoy tenemos un programa con mucha información. Te vamos a contar, cómo quedan los saberes previsionales con el aumento, qué bono vas a cobrar, porque hay distintos bonos. También te vamos a contar que PAMI implementó una credencial digital importante para que tengas que hacer menos trámites presenciales. Un proyecto de ley que establece una pensión para personas trans, que esto, se empezó a tratar. Te vamos a dar también las particularidades. Y algo muy importante, aumenta la moratoria. Con la ley de movilidad, la moratoria aumenta. Te vamos a contar cómo queda, cuánto te va a salir comprar los años de aportes que necesitas. Y como siempre, por supuesto, con el consultorio, con las preguntas de ustedes, las vamos a contestar acá. Bienvenidos. Los saberes previsionales con el nuevo aumento que se anunció, los bonos. Y acá, lamentablemente, el mal que padecemos todos los argentinos, pero que el sector más vulnerable y que más lo padece son los jubilados. Ahora te voy a decir cómo queda, si todavía no te enteraste, de cómo queda el bono, de cómo queda el aumento. Pero lo más importante acá es que necesitamos otra política para el sector y no solamente una política de bonos que no integran el haber y que, como lo vengo diciendo, lamentablemente, cuando cambie el gobierno en diciembre, tal vez esos bonos no se vuelven a pagar o no se continúan pagando. Y acá vamos a tener una merma, van a tener una quita muy significativa todos nuestros jubilados. Por eso yo remarco que los bonos, el gobierno los tiene que integrar al haber, tiene que dejar de pagar bonos extraordinarios, pero es una decisión política y, por supuesto, como el aumento de movilidad sí es por ley, sí estos bonos son y quedan a criterio del Ejecutivo. El aumento que se va a pagar a partir del mes que viene es del 20,92 y va a haber tres bonos para los que cobran la mínima y aquellos que cobran hasta 2 haberes mínimos. ¿Cómo va a quedar? ¿De cuánto va a ser el bono? Vamos a tener un bono en junio de 15.000 pesos. De 15.000 pesos para los que cobran hasta un haber mínimo y de 5.000 pesos para los que cobran hasta 2 haberes mínimo. Ahora vos me estarás diciendo, te estarás preguntando, ¿por qué los bonos no lo cobra el resto del universo de jubilados que cobran más de 2 haberes mínimo? Nosotros tampoco te lo podemos responder. Consideramos que es injusto, que no puede haber aumentos para un sector y aumentos para otro sector de forma diferente, discrecional, pero esto se viene dando así. Desde que comenzó esta política de bonos, los bonos no se están pagando a los jubilados que cobran más de 2 haberes mínimos. Después van a tener en julio un bono de 17.000 pesos y en agosto un bono de 20.000. Acá, algo distinto a lo que viene pasando, pero también porque se viene acelerando la inflación, es que estos bonos este trimestre se van a pagar escalonadamente, 15, 17 y 20. A diferencia de lo que venía pasando anteriormente, que se había establecido un bono y ese monto del bono regía el mismo importe para todo el trimestre. También la pensión no contributiva por invalidez aumenta y pasa de 41.065 pesos a 49.000 pesos, pero con el bono de 15.000 en junio va a quedar en 64.656. Por supuesto, es absolutamente insuficiente, pero te lo tengo que comunicar. La PUAN pasa de 46.932,34 a 56.750,58. Con el bono de 15.000 queda en 71.750,58. Y la jubilación mínima aumenta de 58.665,43 a 70.938,23. Con el bono de 15.000, la jubilación mínima pasa a 85.938,23. Y acá lo que te contaba al principio, que los que cobran hasta 2 haberes mínimos aumenta de 117.330 a 141.876,46 y con el bono de 5.000 queda en 146.876,49. Acá, como te decía, el problema
que tenemos es la inflación y lamentablemente se ha espiralizado, cada vez tenemos más inflación y estos bonos son un paliativo, no son suficientes. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a seguir con esta política? Eso es lo que todavía no te podemos decir. Hola, Cintia. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que uno ve estos números, bono de 5.000, 15.000 pesos. Yo hace 2 semanas fui a Coto y me gasté 17.000 pesos en una compra. Entonces decís, ¿para qué le puede alcanzar a un jubilado ese bono? Sí, es poco, es muy poco, pero acá también, y esto lo reiteramos porque es lo que nosotros consideramos que es el problema de base, es que los haberes previsionales, no solamente los salarios de los trabajadores en actividad que perdieron contra la inflación, salvo algunos sectores muy puntuales, los jubilados perdieron contra la inflación, perdieron poder adquisitivo, pero acá, a ver, más allá de los números, más allá de la estadística, ir al almacén, ir al supermercado para darse cuenta que no podemos tener una jubilación mínima de 85.000 pesos con un bono de 15.000. Entonces, lo que yo te digo es, ¿qué va a pasar cuando el 11 de diciembre asuma otro gobierno, tal vez de otra línea política, no lo sabemos? Y si no siguen pagando los bonos, ¿qué va a pasar? Automáticamente dejás de percibir un porcentaje importantísimo en tu jubilación. O sea, esto va a acrecentar, va a agudizar la crisis del sector. Entonces, acá más allá de que entramos en un periodo de campaña electoral, un periodo en el que no se tratan y no se resuelven los problemas de la gente, acá todo el sector político se tendría que poner a trabajar para mejorar la situación de los jubilados. Esto sabemos que lamentablemente no va a pasar, pero lo tenemos que pedir, se lo tenemos que exigir a nuestros diputados, a nuestros senadores. Tienen que mejorar la situación de los jubilados, tienen que mejorar el poder adquisitivo de los jubilados. Con los bonos, señores, no alcanza. La inflación sin control, lo que venimos diciendo. Sí, bueno, la verdad que es una situación que golpea a todos. Los trabajadores en actividad están perdiendo constantemente contra la inflación, los jubilados, los autónomos, todos estamos afectados por esto, pero obviamente al que ya no tiene un resto para dejar de gastar en determinadas cosas, porque un jubilado que cobra la mínima o hasta 2 haberes mínimos no se está dando ningún gusto, sino que está haciendo malabares para sobrevivir, entonces ya no tienen de dónde seguir recortando, ¿sí? Y además hay medicamentos que son muy caros, de más de 30.000 pesos, etcétera, entonces terminan comprándolos los hijos, porque el jubilado no llega con lo que gana. Sí, después el otro sector que no dista mucho, porque no hay mucha diferencia entre el que cobra una mínima y 2 haberes mínimos iguales en suficiente, pero además se suma de que el organismo ahora, no sabemos por qué, ha dejado o viene pagando menos juicios de reajuste, juicios que este sector viene haciendo porque su haber había sido calculado de forma incorrecta. Entonces, no solamente no le entregan los bonos, sino aquel jubilado que viene reclamando durante años para cobrar su juicio de reajuste, para que le actualicen la jubilación, cuestiones que realmente no se entienden. ¿Por qué el ajuste lo tiene que pagar este sector? ¿Por qué con los jubilados? Bueno, tal vez lo que nosotros interpretamos es no hay un sindicato fuerte que los defienda. Es lo que siempre decimos, al jubilado no lo defiende nadie, salvo él mismo cuando decide accionar judicialmente contra ANSES, pero no hay algo masivo como en otros países que sale todo el país a movilizarse por los jubilados. Sí, bueno, lo vemos en Francia con el intento de reforma, el intento no creo que se reformó, la reforma previsional, que salió todo el pueblo a la calle. Acá en Argentina, lamentablemente, no estamos diciendo ¿no? que haya que salir, eso es una cuestión que queda en cada uno. Los bonos no alcanzan y como te decía recién, venís frenando el pago de juicios y obligando al jubilado a que tenga que iniciar, o el abogado que tenga que iniciar otro proceso, ejecutar la sentencia, etcétera, y eso dilate el cobro de esa actualización de haberes. Pero es lo que nos toca y nosotros de nuestro lugar, de nuestro rol como abogados independientes, hacemos lo que podemos para defender los derechos de estos jubilados que continuamente y constantemente están siendo vulnerados en sus derechos. Bueno, tenemos una información que consideramos que es muy importante. PAMI implementa una credencial digital.
Esto se suma a la receta digital que ya está funcionando desde hace un tiempo y esto hace que ustedes tengan que hacer menos trámites. Esta credencial digital la van a poder bajar desde la aplicación del organismo. Yo les digo, si ustedes no pueden o se les complica o no tienen algún medio digital, no tienen internet, tienen algunas alternativas. Por ejemplo, bueno, le pueden pedir a algún familiar, a algún amigo que les baje, ¿sí?, la credencial digital desde la aplicación del organismo. O también hay centros de autogestión en las distintas oficinas donde van a poder ir y van a poder, ¿sí?, bajarse esa credencial digital y por supuesto al ser digital la van a tener en el teléfono celular, por ejemplo. Esto les va a facilitar los trámites, la van a utilizar para todo lo referente a PAMI, recetas, medicamentos, etcétera, y le va a agilizar los trámites, va a ser mucho más simple hacer los distintos trámites en el organismo. Así que es una buena medida y ténganlo en cuenta, vayan implementándolo, vayan bajando esta credencial digital porque se las van a exigir para los distintos trámites que tienen que hacer ante el organismo. Bueno, es algo bastante importante, aparte ya es importante que sepas que PAMI no está imprimiendo más las credenciales plásticas, o sea que esta es la única opción de que tengas la credencial, salvo que tengas la vieja, ¿sí? Y si no, otra opción es que te pueden imprimir un código QR provisorio si vos no tenés internet en tu teléfono, ¿sí? Esa es otra opción que te da PAMI, así que ahí te tenés que acercar a uno de los centros de gestión. Bueno, vamos con otra noticia. Hay un proyecto de ley que impulsa una pensión para personas travestis trans. Es un proyecto de ley que bueno, se está tratando y que va a implementar una prestación para este sector. Sí, bueno, esto se debatió la semana pasada en la comisión de la Cámara de Diputados que trata los temas específicos de género y diversidad. Y el objetivo es reparar la situación de las personas travestis y trans que tienen una expectativa de vida, esto lo sabe muy poca gente, entre 32 y 41 años. O sea, viven la mitad que el resto de la población porque se ven expuestos a múltiples violencias, muchas veces terminan en redes de explotación sexual, etcétera, contagios de enfermedades, etcétera, por los cuales tienen una expectativa de vida inferior. Entonces, se presenta este proyecto que les otorgaría una prestación que sería del mismo monto de la PUAM, o sea, el 80% del haber mínimo. Y el objetivo es reparar todas estas violencias que sufrieron, ¿sí? Es bastante interesante. Por un lado, se les requiere tener un mínimo de 40 años de edad, con lo cual, si su expectativa está entre 32 y 41 años, tampoco, lamentablemente, muchos llegarían a cobrarlo, ¿sí? Pero es una propuesta interesante, aunque tenemos el tema del presupuesto, de dónde va a salir el dinero para pagarlo, ¿sí? Sí, bueno, el tema del presupuesto es un tema que no solamente tocaría esta prestación en particular, sino que también es una cuestión del sistema en general. Es una de las discusiones que se va a tener que dar en algún momento, pero vamos a necesitar una reforma integral, ¿sí? No solamente como se plantea un sector de la política, ir puntualmente a ajustar, puntualmente a recortar, sin analizar, sin debatir cuál es el sistema previsional, cuál es el financiamiento, de dónde van a salir los recursos, de una forma consensuada y con fundamentos. Esto es lo que se viene en Argentina, pero como te digo, esperemos que no sea solamente un recorte y nada más, ¿no? Claro, sí, igual siempre es como todo, se van creando leyes dispersas que crean una prestación para uno, una prestación para el otro. Con la nueva moratoria que tuvo mucha resistencia, ahora se está implementando, pero bloquearon hace meses los turnos para otro tipo de beneficios, con lo cual evidentemente no alcanza el dinero o algo está pasando, por lo cual el que aportó no se puede jubilar actualmente. Entonces, por eso digo, si bien me parece bien este proyecto, pero estaría bueno decir, bueno, que alcance para pagar todo lo que hay que pagar. Bueno, ese es un tema, Cintia, que nos consultan muchísimos televidentes que nos dicen, bueno, ¿por qué no hay turnos? Bueno, lo que nosotros vemos es que el organismo está volcando los turnos para la nueva moratoria y no está otorgando turnos para titulares, para personas que quieren iniciar su jubilación con aportes o su pensión. Esto es muy grave lo que está pasando y lamentablemente
no se informa, no hay medios que difundan este tema para plantearle al organismo de que, bueno, que tiene que habilitar los turnos, de que tiene que ocuparse también no solamente de la persona que se va a jubilar con moratoria, sino de aquella persona que tiene los aportes, que quiere iniciar su jubilación y que hoy lamentablemente no consigue turnos. Sí, creo que somos los únicos que lo estamos diciendo en todos los programas, sí, porque nosotros vamos a ANSES a iniciar jubilaciones y entramos a la página y vemos que no hay turnos. Y no es un tema, como dicen algunos, de que sea contra los abogados, porque no hay ni por titular ni por apoderado. O sea, no hay para jubilación con aportes. Ese es el problema, ¿sí? No. Directamente, si vos querés ingresar a la página, sacar un turno para iniciar tu jubilación, vos personalmente vas a ver que te va a ser muy difícil, prácticamente imposible conseguir un turno. Y los pocos turnos que hay son para el asesoramiento por la nueva moratoria. Claro, que en algunos casos hasta es sin turno, porque los llaman para ir el sábado, para generarle horas extras a los trabajadores que fueron en la semana y no atendieron a nadie porque no había gente citada. Entonces, como que es todo un funcionamiento como medio extraño que está teniendo el organismo. En un momento, hace muchos años, se había avanzado muchísimo y el organismo empezaba a ser muy eficiente. Se había implementado, si vos te acordás, la jubilación web, que el autónomo podía ingresar y hacerla automáticamente por la página sin pisar una oficina. Después se había implementado la atención virtual, que había funcionado muy bien. La sacaron. Bueno, tuvimos una involución, o sea, retrocedimos 10 años en este último año. Es que yo digo, ¿cómo con todos los trámites que se agilizaron en la pandemia, con la virtualidad, cómo este organismo es el único que involucionó y sacó la atención virtual para los trámites? No lo puedo creer. No, bueno, lamentablemente es una cuestión de no perciben la realidad, no ven las necesidades de la gente, lo difícil que está hoy que una persona, por ejemplo, se pueda trasladar, pueda ir hasta una oficina, porque no en todos lados, no todas las personas tienen una oficina cerca de su domicilio. Entonces, es hacerle la vida un poquito más difícil a la gente, al ciudadano, al hombre y a la mujer de a pie. Bueno, vamos a un tema también que es importante para que lo sepan, que es, bueno, como les venimos diciendo, hay una moratoria para que puedan completar años de aportes. Pero esta moratoria no tiene cuotas fijas. Esta moratoria aumenta cuando se otorgan los aumentos por ley de movilidad a los jubilados. Y ahora tenemos un aumento, este mismo aumento del 20,92, perdón, se traslada a la moratoria. Entonces, el aumento va a ser para comprar, por ejemplo, para graficarlo de alguna manera, un año de aportes va a costar 83.143,92 a partir de junio. Si tenés que regularizar 10 años de aporte, va a costar 831.439 y 30 años de aportes va a costar 2.494.317,60. A ver, esta moratoria, aquellas personas que cobran hasta un haber mínimo y pasan el socioeconómico lo pueden hacer en cuotas, hasta en 120 cuotas. Aquellas personas que cobren por ejemplo, una pensión más de la mínima o no pasen el socioeconómico, pueden acceder a este plan de pago, pero hay que cancelar esta deuda de contado. Entonces, ¿por qué te digo esto? Por ejemplo, si vos debés 10 años de aportes, tenés que pagar 831.000 pesos de contado. Cuando vas al organismo, el organismo te emite una boleta y de esa manera vos vas a cancelar esos años que debes para poder acceder a la prestación. Claro, sí, es bastante complicado porque hay un montón de gente que va ilusionada, se enteran ahí que no pasaron el socioeconómico y no tienen la posibilidad de conseguir este dinero en efectivo, ¿sí? Claro. Para pagarlo. O sea que es como que no es para tanta gente esta moratoria en la realidad. No, al contrario, es para muy poca gente. Es para muy poca gente porque el socioeconómico no lo pasa todo el mundo porque tiene distintos puntos en los que si vos, por ejemplo, tenés un departamento que supera una X cantidad de dinero, ya no pasás. Si tenés un vehículo de una cierta evaluación fiscal, tampoco accedes. O si lo único que cobrás es una pensión, por ejemplo, pero la pensión es más de la mínima, ya tampoco accedes al pago en cuotas. Claro, que eso sí que es injusto porque realmente una pensión que quizás supera 500 pesos el haber mínimo no le alcanza para vivir, claro. Y es imposible que consigan esta cantidad de dinero. Sí.
Pero bueno, tenés que saber esto, que aumenta y en junio va a aumentar. Bueno, vamos a ir, tenemos preguntas, tenemos consultas de ustedes, vamos a ir respondiendo algunas por acá. Bueno, esta la elegimos justamente porque era un poco complicada. Mi papá es autónomo y en un turno que tuvo en ANSES le dijeron que tenía que cancelar el total de la moratoria que tenía para acceder a una nueva para pagar los 11 meses que le faltan. Resulta que al mes siguiente, cuando fue, le dijeron que no pasaba el socioeconómico y que tenía que pagar en una sola cuota los 11 meses. ¿Para qué le hicieron pagar 500.000 al Pepe? Bueno, por eso elegimos esta pregunta, porque es la situación a la que se expone la gente. Es muy común que cuando la gente va a un organismo te digan, no, tenés que hacer esto, y después cuando vas es otra cosa lo que tenías que hacer. Sí. A vos te habrá pasado millones de veces, pero si esto implica pagar 500.000 pesos, me parece que es muy grave. No sé vos qué opinás. No, totalmente. Acá, a ver, la cuestión es, primero, cada caso es único y hay que ver por qué o qué te exigen pagar para acceder. Pero otra cosa es lo que teníamos diciendo recién, ¿no? Si vos, por ejemplo, fuiste este mes y te hacen un cálculo y te dicen, bueno, ¿cuánto es lo que tendrías que pagar para cancelar esos años que debes? Bueno, ya si vas en junio, ya es otra cifra, es otro monto. El consejo que te doy es, no pierdas tiempo, trata de hacer el trámite lo antes posible para no pagar de más. Ese es consejo para vos y para todos los que nos están mirando y están en esta situación. Sí, yo igual lo que le agregaría es que antes de pagar una suma como 500.000 pesos, pedí una segunda opinión, la verdad, para estar seguro, porque a nosotros nos ha pasado muchísimas veces que incluso vos vas a una UDAI determinada, te dicen, no, tenés que traerme esto, no sé, con los casos de servicio doméstico te habrá pasado, sacás un turno en otra y eso que te pidieron no era necesario y se podía hacer de otra manera. Sí. Entonces, antes de pagar esa suma de dinero, que aparte no es fácil de conseguir, yo recomendaría que pidan una segunda opinión. Coincido con vos, Cintia. Bueno, tenemos más preguntas. Vamos a una segunda pregunta. Hola, soy de Córdoba. Mi marido es discapacitado con el 80% de discapacidad. Tiene hace poco una PUAN para jubilarse. Tiene que pagar 30 años de aportes. Hace 30 años que se enfermó con un trastorno mental. Muchas gracias. Contésteme, por favor. Bueno, acá, con respecto a la transformación de la PUAN en jubilación, hay mucha gente que cobra PUAN, que cobra pensión no contributiva, tienen que hacer la cuenta de cuánto van a cobrar descontada la cuota de moratoria. ¿Para qué? Porque puede ser que cobres lo mismo o menos. Entonces, para eso, vos tenés que hacer la cuenta. Si vos vas al organismo, vos lo que tenés que hacer es decirle, bueno, cobro una pensión no contributiva, cobro una PUAN. ¿Cuánto es lo que voy a cobrar si transformo esta pensión en jubilación? Y ahí cada uno tiene que sacar sus conclusiones y decidir si va a transformar, si va a hacer el trámite o continúa cobrando lo que viene cobrando. Claro, aparte hay gente a la cual no le dejaron acceder a las 120 cuotas, sino que se lo hicieron en menos cuotas, con lo cual terminó siendo más cara la cuota de lo que ellos esperaban. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, vamos a una preguntita más. Hola, ¿qué tal? Mi consulta es la siguiente. Mi papá falleció hace 3 días para firmar la jubilación que ya estaba en trámite. ¿Mi mamá puede cobrar algo igual? Mi papá tenía la pensión no contributiva al momento de fallecer. Como viuda nos dijeron en ANSES que no podía cobrar nada. Agradecería mucho alguna información. Bueno, te voy a responder breve porque se nos va el programa. Acá, si vos vas al organismo que no podés tramitar la pensión porque no tenía los aportes suficientes, tenés que saber que judicialmente hay otro criterio. Judicialmente se tiene en cuenta toda la vida del trabajador y no los últimos años. Entonces puede ser que iniciando un proceso puedas reclamar, puedas cobrar igual la pensión o que tu mamá cobre igual la pensión, por más que en el organismo te hayan dicho que no tenía los aportes suficientes. Entonces, asesórate porque puede ser que de esa manera logres que tu mamá cobre la pensión. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Sí, se nos pasó rapidísimo con todos los temas que teníamos. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo programa.